Vivimos en un mundo donde se aplica el dicho, las apariencias engañan. Personas sin escrúpulos tratan de pasar dinero falso por dinero real o reemplazar incluso imitaciones baratas por diamantes y otras piedras preciosas. Lo vemos incluso en las películas. ¿Qué tal al determinar el valor de las personas? ¿Basamos nuestro concepto solamente a cómo las personas lucen por fuera? ¿O nos fijamos en su interior? Por supuesto que Dios puede ver y conocer el corazón de las personas, y a pesar de que podemos evaluar a alguien basándonos en las apariencias externas, Dios siempre mira el interior del corazón. Una de las referencias la encontramos en 1 de Samuel capítulo 17 versículo 7, donde el Señor le dice a Samuel, no mires a su exterior, si es alto, si es fuerte, eso es lo que mira el hombre. Yo miro el corazón, yo miro el interior. Un día Jesús vio el corazón de un hombre llamado Zaqueo. Jesús lo vio con claridad, lo alcanzó con su amor, lo alcanzó con su poder y en su casa hubo salvación. La referencia la encontramos en los evangelios. La historia de Zaqueo. Lucas capítulo 19, versos del 1 al 10. Zaqueo era un alto funcionario. Imaginamos que era gerente, era jefe de los recaudadores de impuestos, él supervisaba a otros cobradores dentro del Ministerio de las Finanzas Públicas, estaba al servicio incluso de la recaudación de dichos impuestos, todo esto a favor de la nación de Israel, y trabajaba para el Imperio Romano. Tenía su sede principal o su oficina principal en Jerusalén. Pero todos sabemos que Zaqueo era oriundo de Jericó. Este hombre, a pesar de ser un gran magnate, entre comillas, a pesar de ser muy rico, sufría del síndrome de enanismo. Yo me lo imagino así. Por eso era corto de estatura, y de lo que le faltaba del tamaño físico, le sobraba de malversador de los fondos públicos. Era corrupto, podríamos decir que era un ladrón. Hoy en día esto es lo que vemos en nuestra sociedad. Corrupción. Ladrones, incluso. Zaqueo, a pesar que era rico, tenía un vacío en su corazón y tenía la gran necesidad. Hizo un esfuerzo por ver a Jesús. Zaqueo no fue feliz aunque lo tenía todo. Es de entender que el dinero no da la felicidad. El dinero no lo es todo. Y el dinero mal enfocado es raíz de todos los males, como dice 1 de Timoteo capítulo 6, verso 10. El dinero, cuando dejamos que nos controle, se convierte en amo y te esclaviza. El ya conocido el gran mamón. Eso era Zaqueo. Era esclavo del pecado. El dinero debe ser importante, pero no debe ser la prioridad, porque la prioridad debe ser Cristo. Eso es lo que le enseñó Jesús a Zaqueo. Ahora bien, Zaqueo quería ver quién era Jesús y se sube en un árbol. Hay una recompensa por buscar a Jesús. Versículos 5 y 6 de Lucas capítulo 19. Todos odiaron a Zaqueo, pero Jesús no lo despreció. Jesús se detuvo donde estaba Zaqueo y lo llama por su nombre. Le dijo que se bajara del árbol porque quería morar en su casa, es decir, en el corazón de Zaqueo. Jesús vio a Zaqueo. Y esto es importante porque muestra un atributo que solo él posee. Esta es la omnipotencia y la omniscencia de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús no puede ver? ¿Te has hecho esa pregunta? O mejor dicho, ¿qué es lo que Jesús no puede ver? Son dos preguntas diferentes. ¿Cómo conocía Jesús su nombre y su necesidad de salvación? Él es el creador, Él es omnipotente, Él es omnisciente.
Zaqueo rebosó de gozo al escuchar a Jesús que quería entrar en su casa, versículo 5. Imaginemos el tipo de conversación que sostuvieron Jesús y Zaqueo por el camino, cuando se dirigían a la casa de Zaqueo. ¿Quién sabe si arrepentimiento, fe, obediencia? No lo sabemos, no lo menciona la palabra. Ese día Zaqueo no solo recibe a Jesús en su casa, sino lo más importante, lo recibió en su corazón, y hubo un cambio radical o sobrenatural en la vida de Zaqueo. Zaqueo, como nueva persona, nacida en el Espíritu, que quiso resarcir el daño y comienza a dar buen testimonio. Él dispuso su dinero, dijo que la mitad de su riqueza para ayudar a los pobres y devolvería lo que había extorsionado como recaudador de impuestos. Algo sucedió en la vida de Zaqueo que cambió por completo. Jesús aplica a sí mismo el título de el Hijo del Hombre, con el fin de identificarse con los que había venido a salvar. Cada judío, hasta los judíos buenos, necesitaban y necesitan un Salvador, pero solamente aquellos como Zaqueo son los que lo reciben, los que admiten sus pecados, los que estaban perdidos. Esos están listos ahora para recibir al Señor Jesús. Zaqueo se había arrepentido de sus pecados y estaba dando evidencias de su salvación. De hecho lo dice, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él es hijo de Abraham. Zaqueo se había arrepentido de sus pecados. Por sus frutos los conocerás. Mateo capítulo 7, verso 15. Eso era lo que demostró Zaqueo. El Señor Jesús dijo que al que a mí viene, yo no le echo fuera. Resumiendo un poquito el pasaje, Jesús ve a Zaqueo y te ve a ti y me ve a mí también. Zaqueo hizo un esfuerzo para ver quién era Jesús. Zaqueo tuvo recompensa por buscar a Jesús y él es el que ve y busca al pecador. ¿Hacemos lo mismo con nosotros? ¿Intentamos ver a Jesús o los obstáculos o las otras prioridades que tenemos en nuestra vida intentan hacer que nos hagamos pequeños para no alcanzar a Jesús? Hubo también una aplicación en la vida de Zaqueo. Así como buscó a Zaqueo y lo encontró, también te está buscando a ti. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos, y Él nos encontró y nos ha dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por gracia soy salvo. Efesios capítulo 2. ¿Qué esfuerzo estás haciendo por encontrar a Jesús? Si hace falta te subes al árbol, como hizo Zaqueo. Me gusta porque Zaqueo, aun siendo pequeño, no puso la excusa, bueno, soy un enano, no puedo ver a Jesús, me voy a mi casa. No, a pesar de esos obstáculos, buscó una solución, buscó la salida, buscó la mejor alternativa para ver a Jesús. Soy un enano, sí, me subo a un árbol. De estar en lo más bajo, pasó a estar en lo más alto. ¿Qué esfuerzo estamos haciendo por encontrar a Jesús? Esa es la pregunta. Y la respuesta, como siempre decimos, depende de nosotros. Si sigues leyendo el pasaje, hay una comparación entre el joven rico y Zaqueo. Cuando el joven rico se presenta delante de Jesús, es Jesús el que le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. O sea, la orden viene de parte de Jesús. Y esa es la diferencia con Zaqueo. A Zaqueo Jesús no le dijo, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Dice que Zaqueo se levanta en medio de la cena y dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Es decir, que salió de Zaqueo. Es una diferencia. El joven rico rechazó el mandato, la palabra de Jesús, y en el lado de Zaqueo, es Zaqueo el que le sale del corazón. No por la emoción del momento, sino por haber encontrado la salvación. Por eso Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Jesús y Zaqueo con nosotros. El pequeñín que se hace grande. El pequeñín que está en lo más bajo pasó a estar en lo más alto. Hoy con nosotros en Radio Solidaria.